Bien, vamos a pasar a explicar dentro del tema de dermatosis infecciosas la parte de dermatosis producidas por hongos, las dermatosis fúngicas. Ya hemos visto las dermatosis virales y las enfermedades de transmisión sexual. Bien, respecto a las dermatosis producidas por hongos, tenéis que recordar que la dermatosis fúngica más frecuente en la población general es la pityriasis versicolor. No os confundáis con la candidiasis oral, que era la dermatosis más frecuente en el paciente VIH positivo. En general, en la población, en el resto de la población VIH negativa, la dermatosis fúngica más frecuente es la pityriasis versicolor, que luego vamos a comentar. Bien, vamos a comenzar por el grupo de las candidiasis, las dermatosis producidas por cándida. Recordad que la cándida es una levadura a la que le gusta mucho la humedad y el medio ácido. Bien, esto va a determinar la presentación clínica de las candidiasis. Una de las más conocidas es la forma de afectación de pliegues, ya sean pliegues submamarios o pliegues inguinales, por la cándida. Es lo que se conoce como intértrigo candidiásico. El intértrigo, la palabra intértrigo, significa afectación de pliegues. Y es una palabra que, si no se le pone el apellido, es inespecífica. Puede ser un intértrigo irritativo o cualquier otra causa de intértrigo. En este caso sería un intértrigo, afectación de pliegues producida por cándida. Por tanto, un intértrigo candidiásico. El segundo tipo de afectación, también en una zona donde hay mucha humedad, es la candidiasis oral o muguet, que ya hemos comentado que es bastante frecuente en los pacientes VIH, pacientes inmunodeprimidos o pacientes tomando antibióticos. Otra forma de candidiasis es la que afecta a la vagina en forma de vulvovaginitis candidiásica. Entonces tenéis que recordar unos factores de riesgo para padecer una candidiasis, como son la inmunosupresión, como es zonas donde haya un elevado porcentaje de humedad, la toma de antibióticos que eliminen la flora normal bacteriana del organismo y haga que florezcan y que evolucionen las cándidas, y dos factores hormonales que os pueden ser de ayuda para luego preguntas del examen de ginecología, que son el embarazo y los anticonceptivos orales. Bien, en estas situaciones lo que se va a producir es un aumento del nivel de estrógenos. En ginecología os comentarán el aumento del nivel de estrógenos a nivel de la vagina produce un aumento de la secreción ácida vaginal. Al aumentar la secreción ácida vaginal, el pH de la vagina disminuye, y al disminuir ese pH de la vagina, un medio ácido, se eliminan, se mueren los bacilos de Döderlein, saprofitos de la zona, y prolifera con libertad la cándida. Es por ello que os servirá para ginecología que las vulvovaginitis por cándida van a tener un pH vaginal menor de 4,5. Es un medio ácido que es el medio que le gusta para proliferar a la cándida, ¿vale? pH menor de 4,5 para las vulvovaginitis candidiásicas. Continuamos con la pityriasis versicolor, que ya hemos comentado que es la micosis más frecuente de la población general. La pityriasis versicolor está producida por la Malassezia furfura, el grupo de la familia de la Malassezia. Se caracteriza por lesiones en forma de manchas hipercrómicas o hipocrómicas, es decir, más oscuras o más claras que la piel normal del individuo, dependiendo un poco de su color de piel. Es decir, hay individuos que tienen una pityriasis versicolor hipercrómica y aparecen como grandes manchas de coloración más oscura que su piel normal. Y hay otro tipo de pacientes que tienen una pityriasis versicolor hipocrómica, en el que las manchas de pityriasis versicolor tienen una coloración más tenue que la piel normal. La segunda característica de las lesiones de pityriasis versicolor es la descamación. Son lesiones, ya hemos dicho, con aumento o disminución del color, de ahí el nombre versicolor, y son lesiones con descamación superficial, de ahí el nombre pityriasis, que es sinónimo de descamación, por eso se llama pityriasis versicolor. Bien, este hongo tiene predilección por afectar a zonas grasas, a zonas seborreicas del cuerpo humano, preferentemente a las zonas del tronco, al pecho y a la espalda. Es la zona en que frecuentemente aparece la pityriasis versicolor. De esta entidad tenéis que recordar otros datos típicos interesantes de cara al examen. Son dos datos diagnósticos curiosos que vais a recordar sin problema. El primero de ellos es que al raspar alguna de esas escamas y al ponerla en una preparación con KOH, con hidróxido potásico, y verlo al microscopio, los patólogos, que son este tipo de personas que ponen nombres raros a las cosas, recordar los coilocitos para el virus del papiloma humano, pues bien, los patólogos ven una imagen en la pityriasis versicolor
una imagen que ellos han llamado de una forma algo cómica y que viene en todos los manuales y que tenéis que recordar de cara al examen, que es la imagen en espagueti y albondiguillas, y como tal la vais a tener que recordar para el examen. Imagen en espagueti y albondiguillas de un raspado de la piel es una imagen muy sugestiva de que el paciente padece una pitiriasis versicolor. Bien, el segundo dato diagnóstico importante para la pitiriasis versicolor es que estos pacientes presentan una fluorescencia característica con la luz de Wood. La luz de Wood no es otra cosa que la luz negra que hay en determinadas discotecas, que al entrar a una discoteca se ven los dientes más blancos, los cordones de las zapatillas más blancos. Bien, esta luz que produce una fluorescencia especial, la luz negra, se llama luz de Wood. Esta luz de Wood la tenemos en las consultas de dermatología, en una sala más oscura, porque hay determinadas dermatosis que al aplicarles esta luz tienen una fluorescencia característica que te da una pista de cara al diagnóstico. Pues bien, la pitiriasis versicolor tiene característicamente una fluorescencia amarillo-anaranjada con la luz de Wood. ¿Vale? Recordar este dato, fluorescencia amarillo-anaranjada con la luz de Wood. Pues bien, estos pacientes, si van a la discoteca con la luz negra y se quitan la camiseta, se les vería amarillo-naranja, porque tienen fluorescencia amarillo-anaranjada con la luz de Wood, ¿vale? Recordar esos datos típicos. Por tanto, de manera resumida, la pitiriasis versicolor tiene bastantes cosas preguntables. Es la micosis más frecuente, producida por el grupo de las malasecias. Afecta a zonas grasas del cuerpo, preferentemente al tronco. Tiene dos datos diagnósticos típicos: la imagen en espagueti y albondiguillas después del raspado cutáneo y de verlo al microscopio, y la fluorescencia amarillo-anaranjada con la luz de Wood. Continuamos con el tercer grupo de micosis que vamos a ver, aparte de candidiasis, pitiriasis versicolor, y ahora tocan los dermatofitos, que son sinónimo de las tiñas. Bien, las tiñas o dermatofitos son unas dermatosis fúngicas que afectan característicamente a pacientes en edad infantil, a niños, y en el examen nos pueden comentar un antecedente epidemiológico típico, y es que tengan un animal en casa, ya sea un gato, un conejo o cualquier animal en casa. Por tanto, un niño con unas lesiones clínicas típicas que ahora comentamos, más antecedente de tener un animal en casa, tenéis que pensar en una tiña. Bien, las lesiones os las van a describir como unas placas entematosas con una descamación que característicamente es periférica, vamos a decir que tienen el borde activo, y esto es debido a que los dermatofitos van creciendo de manera periférica, van creciendo de manera centrífuga, van avanzando. Al principio son lesiones circulares y posteriormente se forman lesiones anulares, ¿vale?, los dermatofitos. Tenéis que conocer que el dermatofito más frecuente en nuestro medio es el Trichophyton rubrum, y tenéis que conocer una entidad como concepto que puede ser preguntable, que es lo que se denomina tiña incógnito. Bien, la tiña incógnito no es la tiña que afecta a un pliegue, ni la tiña que se esconde, ni ninguna otra cosa similar. La tiña incógnito es la tiña que ha sido tratada erróneamente con corticoides tópicos. Es una práctica común cuando alguien tiene algo en la piel que le pica, que suelen producir algo de picor las tiñas. Es algo muy común que, si no se sabe lo que esa persona tiene, pues se mande tratamiento con corticoide tópico, que suele valer para la mayoría de cosas en dermatología. Pues bien, precisamente para los hongos no sirve. Lo que hace un corticoide tópico aplicado sobre una micosis es disminuir un poco la inflamación de esa infección y la mejora parcialmente, pero no la cura, con lo cual las lesiones siguen avanzando y se forman otras lesiones clínicas con un aspecto muy polimorfo y más difíciles de diagnosticar. Y esto es lo que pasa en la tiña incógnito, que suele variar de morfología. Ya las lesiones no tienen esa morfología circular con el borde activo, sino que se forman lesiones de muy diversas características que hacen difícil el diagnóstico. Pues bien, a esta entidad de tiña tratada erróneamente con corticoides tópicos se le denomina tiña incógnito. Bueno, y el último aspecto que quiero comentar acerca de las tiñas es su clasificación en dos grandes grupos: las tiñas inflamatorias y las tiñas no inflamatorias. La mayoría de tiñas son tiñas no inflamatorias. No vamos a comentar porque hay un montón de tiñas no inflamatorias, un montón de grupos y de nombres que en principio no es rentable conocer. Sin embargo, sí que va a ser rentable conocer
el grupo de las tiñas inflamatorias. Y va a ser rentable porque solamente hay 4 tiñas inflamatorias. Y esto es importante porque estas tiñas inflamatorias suelen afectar a zonas pilosas, a zonas con pelo, al cuero cabelludo o a la barba. Y estas tiñas producen tal inflamación que al curarse dejan una zona cicatricial que produce una alopecia irreversible, una alopecia cicatricial. Son causa de alopecia cicatricial, que ya comentaremos en su tema, pero están dentro de esas causas de alopecias cicatriciales. Y es por ello que tenéis que recordar el nombre de las 4 tiñas inflamatorias que hay. Vamos a enumerarlas. La primera de ellas es el querión de Celso, la segunda sería el Fagus, la tercera sería la tiña de la barba y la cuarta sería el granuloma tricofítico de Mayocchi. Repito, querión de Celso, Fagus, tiña de la barba y granuloma tricofítico de Mayocchi. Respecto a la pregunta del tema 4 de los desgloses, pregunta número 143, es una pregunta sencilla que no se puede fallar. Nos pregunta que cuál es la localización anatómica más frecuente de la pityriasis versicolor. Bien, como podéis suponer, la respuesta correcta es la opción 3, pecho y espalda, es decir, en el tronco, zonas grasas. Recordar que a la pityriasis versicolor le gustaban las zonas grasas del cuerpo, pecho y la espalda, la zona del tronco. A diferencia, por ejemplo, de la cándida, que lo que le gusta son las zonas húmedas, las zonas de pliegues, o bien la zona de la boca o la zona de la vagina, ¿vale? Por tanto, la cándida os haría pensar más en zonas de grandes pliegues, pero en la pityriasis versicolor la localización más frecuente son zonas seborreicas, sobre todo la zona del tronco, zona de pecho y espalda. Opción correcta, número 3. Bueno, respecto a la pregunta 12 del test, que nos comentan cuál es la forma inflamatoria y nos dan una serie de micosis, ya os comento que no es rentable conocer el nombre de todas las micosis. Ya os digo que solamente sabiéndose el nombre de las 4 tiñas inflamatorias podemos responder a bastantes preguntas del examen. En este caso la opción correcta sería la opción número 2, que es el granuloma de Mayocchi. Recordar, querión de Celso, Fagus, tiña de la barba y granuloma tricofítico de Mayocchi son las 4 formas de tiña inflamatoria. Hay otras muchas formas de tiña no inflamatoria, como por ejemplo la que tenéis en la opción 1, que es un nombre antiguo de la tiña crubis, la tiña de las ingles, el eczema marginado de hebra. La opción 3, otro sinónimo de una tiña del cuerpo, un herpes circinado. La opción 4 es una forma de tiña del pie, que es lo que se conoce como pie de atleta. Y la opción 5 es una forma de tiña del cuero cabelludo, que es la tiña tonsulante. Por tanto, en esta pregunta, la opción correcta, la forma inflamatoria de tiña, sería la opción 2, el granuloma de Mayocchi. Nos introducimos ya en el tema de las dermatosis bacterianas. Habiendo visto ya dermatosis virales, dermatosis fúngicas, nos quedan las dermatosis producidas por bacterias, que también lo vamos a llamar las piodermitis. Bien, clásicamente se ha hecho la distinción en dermatología de las infecciones bacterianas de la piel que afectan o no afectan a los anejos de la piel. Los anejos de la piel sabéis que son de 2 tipos, ya sean las glándulas de cualquier tipo, ecrinas, apocrinas, o el folículo piloso. Anejos son las glándulas y el folículo piloso. Bien, toda infección bacteriana que afecte a cualquiera de estas 2 estructuras, ya sea una glándula o ya sea el folículo, su causa más frecuente será el estafilococo aureus. Esta es la distinción que se hacía. Sin embargo, si una infección bacteriana de la piel no afecta a estas estructuras, sino que digamos que solo va a afectar a la dermis sin producir afectación folicular ni de glándulas, su causa más frecuente clásicamente ha sido el Streptococcus pyogenes. Y es por ello que se ha hecho esta distinción en estos 2 grupos de enfermedades, distinción que vamos a seguir de manera académica. Comenzamos un poco por las infecciones que no van a afectar a los anejos, es decir, las que solo afectan a la dermis, que clásicamente su causa más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Estas infecciones, dependiendo de la profundidad de la infección,
vamos a tener tres entidades que tenéis que recordar. La más superficial, que va a ser el impétigo contagioso, la siguiente en profundidad y afectando un poco más profundo, que va a ser la erisipela, y ya la más profunda de todas, que va a ser la celulitis, ¿vale? Recordad un poco el concepto de que, si os preguntan en el examen, celulitis no es piel de naranja en el culo de una anciana, sino que es una infección bacteriana de la piel, una infección bacteriana profunda de la piel. Bien, estas son las afecciones que no afectan, que no producen afectación de anejos. Las que sí que afectan anejos, también haciendo el símil de superficial a profundo, la afección superficial del folículo piloso la vamos a conocer como foliculitis. La afección profunda del folículo piloso la vamos a conocer como forúnculo. La unión de varios forúnculos produciendo una supuración en espumadera por varios orificios es lo que llamamos ántrax. Este es el concepto castellano de ántrax. Esto es diferente al concepto americano de ántrax, que significa lo que en castellano es carbunco. Por tanto, ántrax en castellano no es un arma de bioterrorismo ni es el carbunco, sino que es una infección estafilocócica de la piel. Bien, y la otra grupo de patologías que intervienen las bacterias en que se produce una afectación de un anejo de la piel, de una glándula, concretamente de la glándula apocrina, va a ser la hidrosalinitis, que vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, habiendo visto el resumen, vamos a especificar un poco algunos datos más de la infección que no afecta a los anejos superficial de la piel, es decir, del impétigo contagioso. El impétigo contagioso, clásicamente, al ser una infección que no produce afectación de anejos, su causa más frecuente ha sido el Streptococcus pyogenes. Es una infección, ya decimos, superficial de la piel, en que las lesiones elementales típicas que vamos a observar y que nos describirán en el examen van a ser costras de color amarillento. Se describe como costras melicéricas, costras del color de la miel. Es una entidad que se suele producir en pacientes en edad de guardería, en niños pequeños, y es una entidad que, como su nombre indica, es contagiosa, y los niños se van a contagiar de uno a otro y se van a contagiar de unas partes del cuerpo a otras por autocontagio. La localización más típica es en la cara, pero no es raro encontrar otras lesiones dispersas en brazos, tronco o en piernas. Tenéis que recordar del impétigo contagioso que es una entidad banal, que no produce apenas ningún síntoma ni complicaciones, porque no produce fiebre, no produce leucocitosis, no produce afectación del estado general. El niño está bien, simplemente va desarrollando lesiones costrosas de aspecto melicérico por la cara, y prácticamente ya decimos que no tiene complicaciones. Solamente vais a tener que recordar una posible complicación muy rara, por otra parte, del impétigo contagioso, y es que cuando tienen etiología estreptocócica, muy raras veces pueden producir una glomerulonefritis post-estreptocócica. Ya digo, es una complicación rara, pero es posible. Por el contrario, lo que nunca va a producir un impétigo contagioso, por si os lo preguntasen en el examen, es una fiebre reumática. ¿Vale? Es imposible que un impétigo contagioso produzca una fiebre reumática. Bueno, de manera resumida, el impétigo contagioso, costras melicéricas en un niño, es una infección no anexial, su causa más frecuente clásica es el Streptococcus pyogenes y no produce ni fiebre ni afectación de estado general, por lo que además su tratamiento es sencillo y suele ser en forma de un antibiótico tópico, en forma de cualquier antibiótico, por ejemplo la mupirocina tópica, no suele requerir tratamiento con un antibiótico oral. Bien, como dato curioso y novedoso en los últimos años, que esto ha cambiado, se ha visto que la causa más frecuente hoy en día del impétigo contagioso, que clásicamente ha sido el Streptococcus pyogenes, hoy se ha visto que su causa más frecuente probablemente sean infecciones mixtas, incluso con un poco mayor de prevalencia del Staphylococcus aureus. Por tanto, esto cambia la concepción clásica del impétigo contagioso en cuanto a su etiología. Y hoy día podemos decir, si os lo preguntan en el examen, que su causa más frecuente del impétigo contagioso va a ser el Staphylococcus aureus. Bien, pasamos a la erisipela, que es otra infección no anexial de la piel, en que ya se produce una afectación más profunda.
el cuadro, la entidad va a cambiar totalmente la clínica respecto al impetigo contagioso. Ya no va a ser una entidad banal, ya no va a afectar a niños predominantemente, no va a ser una entidad que solamente requiere tratamiento con antibiótico tópico, cambia completamente el cuadro clínico. La erisipela se caracteriza porque aquí sí, en erisipela y celulitis, su causa más frecuente sigue siendo el Streptococcus pyogenes, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, es decir, el Streptococcus pyogenes. Es una entidad que afecta a otro grupo de población distinto que el impético, es decir, ya no afecta a niños, sino que va a afectar predominantemente a pacientes ancianos o pacientes adultos, sobre todo si tienen algún tipo de comorbilidad como diabetes o insuficiencia venosa, y la lesión elemental va a cambiar. Ya no va a ser unas lesiones superficiales, lesiones con costras melicéricas, sino que va a ser una lesión más profunda, en forma de una placa inflamatoria, una placa eritematosa, muy dolorosa, caliente, que tiene todos los signos clínicos de la inflamación. La erisipela es muy similar en cuanto a clínica y epidemiología a la celulitis. La celulitis también va a afectar a pacientes ancianos, a pacientes mayores con algún tipo de comorbilidad, y la celulitis también va a debutar como una lesión en forma de una placa inflamatoria. Quizá la única diferencia a nivel más docente que real entre erisipela y celulitis es que la celulitis, al ser una infección más profunda, tiene los bordes de esa placa eritematosa peor delimitados. Sin embargo, la erisipela tiene unos bordes mejor delimitados que la celulitis. Pero esta diferenciación muchas veces es solo docente. En la práctica clínica se tiende a utilizar erisipela y celulitis de manera indistinta. La localización de erisipela y de celulitis puede ser tanto la cara como la zona de las extremidades inferiores, muy frecuente, o en general cualquier zona donde haya habido una herida, erosión o solución de continuidad en la piel que haya podido servir de vía de entrada para los gérmenes. Pasando al tema de las infecciones que afectan a anejos de la piel, en este caso sí, la causa más frecuente de todas ellas va a ser el Staphylococcus aureus. Comenzamos con la afectación superficial de los folículos, es decir, con la entidad llamada foliculitis. Es una entidad que, digamos, que va a requerir normalmente tratamiento antibiótico tópico, al contrario que la afectación más profunda del folículo piloso, que es la entidad conocida como forúnculo. Como datos peculiares de estas entidades, recordar que hay un grupo de foliculitis, cuya causa más frecuente ya hemos dicho es el Staphylococcus aureus. Pues bien, hay un grupo de foliculitis que tiene otra etiología diferente, y os pueden dar la pista por los antecedentes epidemiológicos. Se trataría de un paciente que desarrolla una foliculitis, es decir, lesiones en forma de una pústula, una lesión elemental de contenido purulento, una lesión blanquecina, lo que se conoce vulgarmente como un grano. Es una pústula que está asentada sobre un folículo. Pústulas que asientan precisamente sobre un folículo es la característica clínica típica de las foliculitis. Pues bien, si os dicen que ese paciente ha estado en contacto con aguas estancadas, o sobre todo en un jacuzzi, o le han realizado masajes, o ha estado en un spa, es el antecedente epidemiológico típico de una forma de foliculitis concreta, que es la foliculitis por pseudomonas. Y esta foliculitis por pseudomonas, si os dan este antecedente epidemiológico, es importante que la reconozcáis porque el tratamiento cambia. En este caso, el tratamiento tiende a hacerse con un antibiótico vía oral que es activo frente a las pseudomonas, que es el ciprofloxacino. Bien, finalmente la hidrosalinitis, la afectación de las glándulas apocrinas, cuya causa más frecuente es el Staphylococcus aureus, es una entidad importante y es rentable, porque pueden preguntar diversas cosas. Tenéis que pensar en ella como una patología que puede afectar bastante la calidad de vida del individuo. Suele afectar a pacientes adultos jóvenes con la localización típica de las axilas y las ingles, que es las regiones del cuerpo donde existen glándulas apocrinas. Es una patología que puede tener un curso muy crónico, puede ser muy recidivante y puede ser resistente a múltiples tratamientos. Los tratamientos se suelen realizar de manera escalonada. Suelen empezar con tratamientos antibióticos que requieren largos periodos de tiempo, normalmente tetraciclinas, por su efecto antiinflamatorio en la piel. Posteriormente pueden pasarse a tratamientos
quirúrgicos eliminando trayectos fistulosos o eliminando trayectos cicatriciales que, digamos, producen molestias incluso en la movilidad del paciente. Y últimamente se ha visto que algunos pacientes se benefician del tratamiento con los retinoides orales, específicamente con la isotretinoína. Luego comentaremos, es un retinoide oral muy eficaz en el tratamiento del acné. Se ha visto que también en algunos casos es eficaz en el tratamiento de la hidrosalinitis. Por tanto, recordar la hidrosalinitis como una entidad que puede ser bastante puñetera, afectar bastante la calidad de vida, afecta a las glándulas apocrinas, su causa más frecuente es el estafilococo aureus y es resistente a diversos tratamientos, muchas veces requiriendo incluso tratamientos quirúrgicos agresivos de extirpación en bloque de la piel de la axila con tratamiento y terapéutica con un injerto. La pregunta 15 del test nos comentan un niño que acude a la guardería que le han aparecido lesiones vesículo-costrosas de color miel en los antebrazos. 4 días más tarde en la cara, sin afectación del estado general, y nos piden la opción correcta. Lo primero de todo será diagnosticar al paciente. Es un niño en edad de guardería que tiene lesiones costrosas, vesículo-costrosas, del color de la miel en antebrazos y en cara. Esta es la presentación clínica típica de un impétigo contagioso. Bien, nos piden la opción correcta. El diagnóstico no se va a hacer por inmunofluorescencia directa, sino que es un diagnóstico que se realiza de manera clínica. Puedes realizar cultivo, pero es un diagnóstico eminentemente clínico. El cuadro probablemente no se debe a sobreinfección herpética, sino que se debe a una infección bacteriana, cuya causa más frecuente hoy en día, ya hemos comentado, que es el estafilococo aureus, aunque puede haber muchas infecciones de impétigo contagioso que sean mixtas. La opción 3, no se tienen por qué encontrar anticuerpos de tipo IgA circulantes en esta entidad. La opción 4, no se trata con imidazoles orales, porque este es el tratamiento indicado en las micosis que requieren antifúngicos orales. El imidazol es un grupo de antifúngicos, con lo cual la opción correcta va a ser la opción número 5, en la que nos dicen que es muy probable que en el cultivo se hallen cocos gram positivos. Tenéis que conocer que los cocos gram positivos pueden ser tanto estreptococos beta hemolíticos del grupo A, es decir, estreptococo piógenes, como estafilococo aureus, que son los dos agentes etiológicos más frecuentes del impétigo contagioso. Por tanto, pregunta número 15, el diagnóstico es un impétigo contagioso y la respuesta correcta es la opción 5. Bueno, la pregunta 16 es una continuación de la anterior, que nos comentaban un niño con un impétigo contagioso, y nos pregunta que la confirmación de este diagnóstico nos llevará a tomar una de las siguientes actitudes. Y al leer nos comentan tratar con corticoides. Bien, en una infección no conviene a priori tratar con corticoides, esa es falsa. Nos dice descartar afectación renal secundaria. Esta es la verdadera, la opción 2. Se refiere a que hay que descartar que el paciente con la evolución no haga una glomerulonefritis postestreptocócica. Esto en la realidad es muy raro, pero de las opciones que nos da es la única que es correcta. La opción 3 dice tratar con aciclovir. Esto es falso, no es una infección viral, no hay por qué tratar con aciclovir. La opción 4, tratar con tetraciclinas, tampoco. Digamos que las tetraciclinas es un antibiótico que se utiliza bastante en dermatología vía oral por su efecto sobre todo antiinflamatorio en la piel, no por su efecto antibiótico en este caso. Y tratar con sulfato, la opción 5 también sería falsa, no estaría indicado en este caso. Por tanto, pregunta 16, la opción verdadera es la opción número 2, descartar afectación renal secundaria, es decir, descartar que el paciente con impétigo contagioso desarrolle una glomerulonefritis postestreptocócica. Bien, la pregunta 18 es una pregunta de un caso clínico un poco más larga, que tenéis que estar concentrados en el examen, y al empezar a leerla ya, el antecedente epidemiológico es una mujer adulta de 56 años que tiene comorbilidad, insuficiencia venosa crónica, y acude por un cuadro de fiebre elevada, 38 grados,
y una placa inflamatoria, una lesión inflamatoria en la pierna, ¿vale? Una placa eritematoedematosa en la zona distal de la pierna derecha, que es caliente y es muy dolorosa a la palpación, con aspecto de piel de naranja. Ya os digo, lo primero de todo, pensar el diagnóstico y ya posteriormente vamos a leer las preguntas, porque si no, si lo hacéis al revés, probablemente alguna de las opciones os vaya a despistar. Entonces, el diagnóstico de esta mujer probablemente sería una infección bacteriana profunda, llamémosle erisipela o celulitis, pero la entidad conocida como infección bacteriana no anexial profunda de la piel, que es típico en pacientes mayores, pacientes adultos o ancianos con algún tipo de comorbilidad. La más típica es la insuficiencia venosa crónica o la diabetes incluso, que se presenta precisamente así, como fiebre elevada, con leucocitosis y con una placa inflamatoria a nivel local. Bien, entonces nos preguntan la opción correcta. La primera opción dicen que esta infección está generalmente producida por el estreptococo del grupo B. Esto es falso. Está producida normalmente, su causa más frecuente es el estreptococo del grupo A, el estreptococo piógenes, no el estreptococo agalactiae, que es el típico de las patologías neonatales. Por tanto, esta opción sería falsa. Sería verdadera si pusiera estreptococo del grupo A, pero al poner estreptococo del grupo B es una opción falsa. La opción número 2 sería, dice una buena opción terapéutica, sería mupirocina tópica 2 veces al día, una semana. Esta opción también es falsa. La mupirocina tópica es un antibiótico y en los cuadros tipo erisipela y celulitis el tratamiento requerido es un tratamiento antibiótico sistémico, un tratamiento tópico que digamos que no profundiza lo suficiente y no llega al foco infeccioso. Por tanto, normalmente estos pacientes, muchos de ellos requieren incluso ingreso hospitalario para tratamiento antibiótico intravenoso, pero en el mejor de los casos se va a requerir un tratamiento antibiótico oral. Por tanto, la mupirocina tópica no va a ser un tratamiento indicado. Bien, la opción 3 nos dice que la realización de un ecodoppler de extremidades inferiores nos va a confirmar el diagnóstico. Esta es una opción falsa. El diagnóstico, en todo caso, te lo sugeriría la realización de una ecografía de partes blandas, pero no de un ecodoppler, que es la prueba que te sirve para confirmar el diagnóstico de una trombosis venosa profunda, un cuadro vascular que nada va a tener que ver con la celulitis infecciosa, que es esta entidad. Por tanto, la opción 3 es falsa. La opción 4 nos dice que se trata de una localización típica, en la que en muchos casos actúa como vía de entrada a una lesión banal como una tiña petis interdigital. Bien, esta opción suena bastante bien y de hecho es la opción verdadera. Se trata de una localización típica, ya hemos comentado, extremidades inferiores o la cara, o cualquier zona en la que haya una erosión. Y muchas veces al ver una celulitis o una erisipela de las piernas, hay que inspeccionar las áreas interdigitales porque puede haber una tiña interdigital que produzca una pequeña erosión que sea la vía de entrada de los gérmenes. Por tanto, esta opción es verdadera, totalmente de acuerdo con ella, en que en muchos casos la vía de entrada es una pequeña lesión banal que ha pasado desapercibida de una tiña interdigital del pie. Y bueno, finalmente la opción 5 dice que si practicamos hemocultivos, estos son positivos en un porcentaje elevado de pacientes. Esta opción es falsa, porque normalmente no se produce una bacteriemia en estos cuadros, no son tan graves, es decir, la bacteria está a nivel del foco cutáneo, pero no pasa a la sangre. La mayoría de veces los hemocultivos son negativos, no se tiene por qué producir una bacteriemia en estos pacientes. Por tanto, también sería falsa. La respuesta correcta en esta pregunta número 18 sería la opción número 4. La pregunta 19 del test nos comenta una mujer joven de 27 años que consulta porque desde hace más de 2 años tiene brotes repetidos de lesiones nodulares dolorosas y abscesificadas que drenan pus en ambas ingles. Recordar ya, la localización nos da bastantes pistas de la entidad. Ha sido tratada con diversos ciclos de antibiótico oral y drenajes, pero solo ha conseguido mejoras parciales, sin verse completamente libre de lesiones. ¿Qué tratamiento podríamos ofrecerle a esta paciente? Bien, nos describe una paciente joven que consulta por lesiones dolorosas, crónicas, abscesificadas,
en zona axilar, que ya ha hecho diversos tratamientos antibióticos y quirúrgicos sin que sean eficaces. Es el cuadro clínico típico de una hidrosalinitis, que es una entidad que puede afectar, ya digo, bastante la calidad de vida. Entonces, dentro de los escalones terapéuticos de esta entidad, que recordar que es una entidad que afecta a las glándulas apocrinas, que están en axilas y en ingles, cuya causa frecuente es el Staphylococcus aureus. Dentro de los escalones terapéuticos tenemos los antibióticos durante tandas largas de tiempo, los tratamientos quirúrgicos y en última instancia tendríamos el tratamiento con retinoides orales, sobre todo con isotretinoína, que en un porcentaje de pacientes puede producir un efecto antiinflamatorio y, digamos, mejorar bastante el cuadro de hidrosalinitis. Por tanto, el tratamiento indicado en esta paciente, ya que el diagnóstico es una hidrosalinitis y ha realizado ya los otros escalones terapéuticos, sería la opción 5, el tratamiento con isotretinoína oral durante 6 meses. Bueno, la pregunta del tema 5 de los desgloses, pregunta número 250, preguntan: la hidrosalinitis es una enfermedad que afecta primariamente a... Esto ya lo conocemos, la opción correcta es la 4, las unidades pilosebáceo-apocrinas, es decir, concretamente las glándulas apocrinas, que como recordáis están localizadas predominantemente en axilas e ingles, y va a ser en esta localización donde se va a desarrollar el cuadro de la hidrosalinitis, en forma de lesiones nodulares dolorosas con una evolución subaguda o crónica. Por tanto, la opción correcta de la pregunta 250 es la respuesta número 4, las unidades pilosebáceo-apocrinas. Bien, la pregunta 115 del tema 5 de los desgloses trata acerca de la hidrosalinitis. Nos preguntan que cuál es la correcta acerca de esta entidad. En la primera opción dicen que es una infección de las glándulas sudoríparas ecrinas. Bien, esto es falso. Tenéis que conocer que la hidrosalinitis es una afección de las glándulas apocrinas, que son totalmente diferentes a las glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas están distribuidas por la práctica totalidad del tegumento y tienen muchas diferencias con las glándulas apocrinas. La primera con la localización, recordad, las glándulas apocrinas localizadas en axilas y en ingles predominantemente. Bien, la opción 2 dicen que se originan simultáneamente en varios folículos pilosebáceos. Esto también es una afirmación falsa, ya que suele originarse predominantemente en un folículo pilosebáceo y de ahí puede ir extendiéndose el cuadro inflamatorio. La tercera opción comentan que suelen participar gérmenes de predominio anaerobio. Esta opción también es falsa. Los gérmenes implicados son de predominio aerobio y concretamente suele ser el Staphylococcus aureus. La opción 4 dice que la localización típica es el dorso de cuello y la espalda. Esta es una opción falsa porque la localización típica de la hidrosalinitis es los lugares del cuerpo donde hay glándulas apocrinas, ya hemos repetido, y muy importante, las axilas y las ingles. Por tanto, el dorso de cuellos y la espalda no nos va a hacer pensar en que nos estén preguntando algo acerca de hidrosalinitis. Como podéis ver, en dermatología la localización de las lesiones es un dato muy importante para el diagnóstico. Pues bien, por descarte ya solo nos queda la opción 5, que es la opción correcta acerca de la hidrosalinitis, que además nos comentan que este cuadro tiene tendencia a la recidiva después del tratamiento. Esto es totalmente correcto. Recordar que es un cuadro que puede afectar la calidad de vida, que puede ser resistente a múltiples tratamientos y que una vez tratado y aparentemente resuelto tiende a recidivar después de esos tratamientos. Por tanto, opción correcta es la opción número 5. Ya finalizando el tema de dermatosis infecciosas, vamos a repasar aspectos puntuales de las micobacterias y de los ácaros. Simplemente acerca de las micobacterias, que recordéis dos entidades, la tuberculosis y la lepra, que pueden afectar a la piel. La tuberculosis cutánea, la forma que tiene de presentación en la piel, la forma más frecuente de tuberculosis cutánea es lo que se conoce como lupus vulgar, es la forma más frecuente de tuberculosis cutánea.
Su tratamiento en general, el de todas las tuberculosis cutáneas, va a ser el mismo que el de la tuberculosis pulmonar. Por tanto, requerirán tratamientos con fármacos antituberculosos durante largos periodos, durante 6 meses. Es el mismo tratamiento de las tuberculosis cutáneas que el de la tuberculosis pulmonar. Bien, respecto a la lepra, quiero que recordéis que un sinónimo de lepra es la enfermedad de Hansen, que luego veréis reflejado también en diferentes tratados, en diferentes preguntas del examen. Lepra, de manera muy resumida, hay 2 tipos de lepra: la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Hoy día la más frecuente y la que vemos en nuestro medio es la lepra tuberculoide. La micobacteria de la lepra, el bacilo de Hansen, forma unas lesiones granulomatosas en la piel que tienen tropismo por los nervios y producen una destrucción de los nervios, con lo cual las lesiones cutáneas típicas de la lepra, que es lo que os pondrán en el examen y tenéis que sospecharlo, van a ser unas lesiones granulomatosas que se caracterizan por ser tener una coloración más tenue que la piel de alrededor, ser lesiones normalmente hipocrómicas, manchas o máculas o placas hipocrómicas. Pero lo más característico de la lepra es que estas placas o manchas hipocrómicas sean anestésicas, tengan una alteración de la sensibilidad dentro de las lesiones producida precisamente por esa destrucción que el bacilo de Hansen produce a nivel de la piel, esa destrucción de los nervios que produce a nivel de la piel. Por lo tanto, la aparición en un paciente de lesiones hipocrómicas y anestésicas es muy sugestivo de la lepra, del bacilo de Hansen. Bien, vamos a pasar ya a la última entidad que comento de dermatosis infecciosas, que es una entidad producida por un ácaro, que es la sarna o escabiosis. Esta entidad es muy típica y lo vais a recordar muy bien. Es una entidad frecuente, no es para nada raro, y es una entidad de las más pruriginosas, de las que más pica y de las más contagiosas de toda la dermatología. Y estas características van a determinar su presentación clínica. La sarna os la van a describir como un paciente que tiene un cuadro de prurito generalizado, normalmente respetando la cabeza, porque el ácaro que la produce, el Sarcoptes scabiei, no le gustan las zonas densamente pobladas con pelo, no le gusta la cabeza, sino que afecta al resto del cuerpo. Entonces va a ser un paciente que tiene un cuadro de prurito generalizado que respecta a cabeza, de mediana evolución, de varias semanas incluso, que ya ha recibido los tratamientos clásicos para el picor, que son corticoides tópicos y antihistamínicos orales. Pues bien, estos tratamientos no le han hecho no le han realizado ningún beneficio, no le han hecho ningún efecto. Entonces el paciente tiene este cuadro de prurito generalizado que respecta a cabeza, de semanas de evolución. El dato más típico que os podrían decir es que aparte ese paciente cuenta que algún conviviente suyo, que su pareja o que algún compañero de piso suyo haya empezado con la misma clínica un tiempo después. Y es que esto refleja que la sarna es tremendamente contagiosa con el contacto físico, incluso con fómites. Es por ello que sea clásico que los convivientes de los pacientes con escabiosis o sarna desarrollen posteriormente la patología y también comiencen con un cuadro de picor. De hecho, como curiosidad, estos pacientes, al llegar a la urgencia de los hospitales de dermatología, si hay en el hospital, son pacientes que continuamente se están rascando, porque la verdad que es una entidad muy pruriginosa, pacientes que no paran de rascarse, dicen que están desesperados con el picor, y precisamente al acabar de rascarse pasa el marido de la paciente o la mujer del paciente y ves que también se está rascando. Bueno, pero eso ya sería un dato prácticamente patognomónico de que el paciente está afectado, los dos están afectados con una sarna. Luego probablemente a ti, por factores psicógenos, también te empiece a picar, pero si no tienes mucho contacto físico, en principio no tienen por qué contagiarte la sarna. Digo que serían factores psicógenos y te empieza a picar inmediatamente después, porque el periodo de incubación de la sarna habitualmente es de 4 a 6 semanas, es un periodo de incubación largo. En la sarna tenéis que pensar en ella, también si os hablan con el antecedente epidemiológico de hacinamiento o incluso de relaciones sexuales de riesgo. Es clásico el antecedente de un paciente que ha visitado una zona endémica y ha mantenido relaciones sexuales, un paciente promiscuo, y es por ello que algunos autores consideran a la sarna como una enfermedad de transmisión sexual. Bien, referente a las lesiones cutáneas que puede producir, podemos encontrar
surcos acarinos, que es el túnel intraepidérmico por donde va el ácaro. Podemos encontrar otro hallazgo muy típico, que son los nódulos en los genitales, sobre todo en los varones. Los nódulos en el escroto son un dato bastante característico de la sarna, pero muchas veces simplemente encontramos lesiones de rascado sin más especificidad en un paciente que tiene un cuadro de prurito desde hace semanas y que sus familiares están afectados del picor, lo que se llama afectación familiar del picor. Eso ya sería diagnóstico de una sarna. Bien, respecto al tratamiento de la sarna, normalmente se realiza con un tratamiento tópico, una crema de permetrina, que es una caricida, de permetrina al 5%. Normalmente se da este tratamiento que penetra muy bien en la epidermis y llega muy bien a las zonas donde están los ácaros y los destruye muy bien. Simplemente con este tratamiento en el paciente y en sus familiares suele ser suficiente y no hay que recurrir a tratamientos vía oral. Por tanto, sarna, recordarla como un cuadro muy pruriginoso, muy contagioso y que requiere un tratamiento en principio tópico con permetrina al 5%. Vamos a hacer la pregunta 8 del test. Esta pregunta es en honor a un viejo compañero de la academia, es un caso clínico basado en hechos reales. Entonces describen un varón de 25 años que se acaba de examinar del MIR y decide irse en sus vacaciones después del MIR a una playa caribeña con el resto de sus amigos, después de examinarse del examen de acceso a la residencia en España. Entonces, al volver de ese viaje, a las 4 semanas comienza con un prurito intenso en genitales y brazos que él, al ser un recientemente licenciado médico, se trata con corticoides tópicos sin ninguna mejoría. Bien, la exploración presenta unas lesiones hiperqueratósicas lineales en los dedos y en las areolas, junto con nódulos en el escroto. Y en la anamnesis el paciente encima nos cuenta que su compañero de piso ha comenzado recientemente con la misma clínica. Bien, este es el cuadro clínico paradigmático de una escabiosis o sarna, antecedente de relaciones, probablemente relaciones sexuales de riesgo, contacto íntimo en una zona endémica, y a las 4 semanas comienza con un cuadro de prurito generalizado que no responde a corticoide tópico. Aparte tiene lesiones cutáneas típicas, como son las lesiones hiperqueratósicas lineales en dedos y areolas, que traducen los surcos acarinos, y los nódulos en el escroto, dato clínico muy típico de la escabiosis en los varones, y aparte el dato fundamental y prácticamente patognomónico de que su compañero de piso ha comenzado recientemente con un cuadro también similar de prurito, por tanto le ha contagiado la escabiosis al compañero de piso. Bien, nos pregunta la respuesta correcta. En la opción 1 dice que el diagnóstico sería una reacción urticarial producida por picaduras de mosquitos. Esto es falso, no tiene nada que ver. La 2 sería que un buen tratamiento para este paciente sería la permetrina oral. Esto es falso, esta opción. La permetrina es un fármaco tópico. No se utiliza la permetrina oral, sino la permetrina en crema. Si pusiera permetrina en crema sería verdadero, pero al poner permetrina oral es una opción falsa. La 3 dice que probablemente el picor afecte al cuero cabelludo y sea más intenso en las horas del día. Esto es falso. El picor suele respetar la cabeza, suele respetar el cuero cabelludo y suele ser más intenso en las horas de la noche, suele tener predominio nocturno, porque son las horas en que la hembra del ácaro, del Sarcoptes scabiei, se reproduce en la piel, y eso es lo que produce el cuadro de hipersensibilidad con mayor picor. Bien, la opción 4 dice que la clínica similar que presenta su compañero de piso se debe únicamente a factores psicógenos, que esto es lo que en un principio pensó aquel paciente, pero al final no era así, y decía que el cuadro del paciente no es contagioso. Bien, esto es totalmente falso. El picor, la clínica del compañero de piso no se debe a factores psicógenos, sino a que le ha contagiado la escabiosis, y el cuadro del paciente evidentemente es muy contagioso. La sarna es un cuadro muy contagioso. Por tanto, la opción correcta va a ser la opción 5, que es que debemos recomendar tratamiento tanto al paciente como a su compañero de piso. La sarna es una de esas patologías en la que, si lo diagnosticamos en un paciente, se tiene que tratar con la permetrina tópica tanto el paciente como todos sus convivientes, para evitar que, si están infectados los convivientes, se produzca posteriormente una reinfección. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta 8 es la opción 5.